Imaginemos que tuviéramos que trabajar en un lugar donde todos hablan idiomas distintos. Sería un caos total. Los consultores de negocios funcionan a través de traductores y esos traductores lo que hacen es ayudar en las necesidades de los clientes. Hablan, por ejemplo, un lenguaje de negocios que es común a todos. ¿Recuerdas aquel pasaje bíblico que habló de una ciudad importante donde la gente decidió construir una torre tan alta que pudiera llegar al cielo y con eso retar a Dios? ¿Recuerdas el pasaje? A lo mejor no recuerdas los versículos o en qué capítulo de Génesis se encuentra, pero sí que conoces la historia. Os damos la bienvenida a este estudio bíblico. Hoy presentamos la Torre de Babel. El pasaje cuenta que Dios castigó a los hombres obligándolos a que todos hablaran diferentes lenguas, diferentes idiomas o diferentes dialectos, lo cual ocasionó graves consecuencias en la comunicación y, por consecuencia, en la operación de la construcción. Esto, según el libro de Génesis, fue el origen de todas las lenguas que existen en el mundo y seguramente, después de esta, ya verás cómo la historia de la Torre de Babel te suena. Hemos hablado de Nimrod, que hace mención a la Torre de Babel. De hecho, fue un tipo de Satanás orgulloso que quería construir esta torre que llegara hasta el cielo, hasta el trono de Dios. Más allá del tema religioso, imagina por un momento que tuviéramos que comunicarnos con personas que hablan entre sí idiomas distintos. Como te decía, no podríamos, sería imposible casi. Todos refiriéndose con palabras diferentes, uno no entendería. ¿Te podrías poner de acuerdo con una persona que habla un idioma diferente y tú otro? Ahora es más fácil, ¿verdad? Hemos aprendido muchos, inglés, francés, castellano, pero en esa época nadie hablaba otro idioma diferente, todos hablaban el mismo idioma, todos se entendían. A mí me parecía que eso iba a ser muy difícil, el comunicarse con otra persona. Para evitar ese caso, las personas debían entonces compartir un código común que podía servir de puente de comunicación entre los miembros de un grupo. Este principio básico es la piedra angular para el trabajo en equipo y, por tanto, para cualquier proyecto de sistemas de información. Las generaciones de los hijos de Noé tuvieron la oportunidad de un nuevo comienzo. Era la oportunidad para hacer las cosas como Dios había mandado, es decir, multiplicarse y llenar la tierra. Algunos lo hicieron y comenzaron a poblar regiones antes inexploradas, pero otros se rebelaron y en lugar de expandir sus horizontes, comenzaron a reunirse estableciendo ciudades amuralladas para defender lo que ellos estaban construyendo. Hoy en día no nos parece extraña la construcción de edificios altos y ciudades. Esto ha sido un resultado natural de un crecimiento poblacional. ¿Y qué decir de la industrialización? Pero en los tiempos antiguos lo normal era vivir en el campo. Quienes vivían en ciudades eran los comerciantes, quienes vendían en el mercado lo que los demás producían en sus terrenos. Por eso es extraño leer que unos años después del diluvio, la gente se dispuso a construir una torre. Te invito a que lo leas, Génesis capítulo 11, versículos del 2 al 4. Y aconteció que según iba hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslas bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4, Génesis capítulo 11. Y dijeron, vamos,
edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. La construcción de una torre no tiene nada de malo. El problema era la intención por la cual se hizo. Hoy en día se construyen altos edificios en las ciudades, dado que ya no hay más espacio hacia donde expandirse. Es por necesidad, pero ¿qué necesidad tenían de construir una torre en medio de la llanura de Sinar? La Biblia explica la razón por la que hicieron la Torre de Babel. Los hombres buscaban hacerse un nombre famoso. Querían exaltarse a sí mismos, querían llegar hasta los cielos y ser como Dios. Modus operandi de Satanás. Satanás, orgulloso, deseaba el trono de Dios. Satanás desea que tú te exaltes a ti mismo. Satanás desea que tú te hagas Dios. Quiere apartar al verdadero Dios para que tú seas tu propio Dios. Estas personas querían exaltarse a sí mismos, querían llegar hasta los cielos, ser como Dios. Ellos no querían ser dispersados y llenar la tierra como Dios les había dicho. Más bien querían permanecer juntos y hacer maravillosas obras para hacerse grandes y famosos. Esa generación se unió con el propósito de glorificar el poder del hombre y exaltar sus propios nombres. Era una sociedad antropocéntrica, es decir, tenían al hombre en el centro, en lugar de teocéntrica, que significa teniendo a Dios como el centro de sus vidas. La Biblia no menciona a Nimrod en el capítulo 11, pero no podemos olvidar que él fue quien fundó la ciudad de Babel, donde se construyó la torre. Esa era la capital de su reino. Haya estado vivo o no para el tiempo de la construcción, no podemos evitar pensar que él sembró la idea de la exaltación propia y la rebelión en contra de Dios en el corazón del pueblo. Es decir, que Nimrod estaba maquinado, era dirigido por Satanás. ¿Cuál fue la reacción de Dios al ver la torre de Babel? Génesis capítulo 11, versículo 5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: He aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han empezado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos allí y confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Anteriormente, todos hablaban la misma lengua. Génesis capítulo 11, versículo 1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Pero a partir de este momento Dios los confunde, y cada uno comenzó a hablar un idioma diferente. El resultado es que no se entendían entre ellos. ¿Cómo puede uno convivir y mucho menos trabajar con alguien con quien uno no se puede comunicar? Es prácticamente imposible. Imagínate a la hora de bajar un electrodoméstico o un mueble de un camión y subirlo a un tercero sin ascensor. ¿Cómo te pones de acuerdo con esa persona si no entiende lo que vas a hacer? Le estás explicando, primero entro yo por la puerta, giramos el mueble, le damos la vuelta, lo inclinamos. ¿Cómo lo puedes hacer si no te puedes comunicar con la otra persona? Ya de hecho, era difícil comunicarte con alguien. Para una tarea, imagínate para relacionarte, imagínate para estar con tu esposa, con tus hijos. ¿Cómo puede uno convivir con alguien con quien uno no se puede comunicar? La forma de frenar los planes del hombre fue confundirlos. Y eso es exactamente lo que significa la palabra Babel. La palabra Babel literalmente significa confusión. El resultado fue que cada uno tomó su camino y así comenzaron a dispersarse. De esta forma, Dios hizo que se cumpliera su voluntad. Génesis capítulo 11, verso 8. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra.
¿Sabías que existe en la actualidad un edificio que fue construido como una imagen moderna de la Torre de Babel? Este es el edificio del Parlamento Europeo, el cual está localizado en Estrasburgo, en la frontera entre Alemania y Francia. Es un edificio moderno, pero tiene la forma de una torre que no ha sido terminada de construir. Fue hecho así a propósito. Su diseño arquitectónico está inspirado en la pintura de Peter Bruegel. ¿Y qué pintura hizo Peter Bruegel? La Torre de Babel. Cuando se inauguró el Parlamento, en los afiches y panfletos pusieron una caricatura con la imagen de la Torre de Babel, la cual estaba siendo construida por gente en forma de ladrillo. El lema de la campaña era Europa, muchas lenguas, una voz. Era una frase llamativa que parecía tener un mensaje noble, llamando a la unidad, el respeto y la tolerancia, pero ¿por qué relacionarlo con la Torre de Babel, el cual es un símbolo de rebelión en contra de Dios y exaltación del hombre? Ese era el mensaje subyacente que ha caracterizado el pensamiento europeo en la era moderna. Y esto es opinión personal. Todas las cosas que empiecen por O y que tengan que ver con Europa, a mí me da mala espina. OTAN, OMS... Todo lo que empieza por O, yo no lo comparto. Algo esconde detrás. OTAN, OMS, ONU. El espíritu de Babel sigue vivo y ha vuelto a surgir una y otra vez en la historia. Así será hasta el final, cuando caiga el reino del hombre, es decir, Babilonia. Caerá Babilonia para darse paso o para dar paso al reino de Dios. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: Cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Como ya hemos mencionado, en el principio todos los hombres hablaban el mismo idioma. El propósito original de Dios es que todos nos entendiéramos. Y esto no solo implica hablar el mismo idioma, sino entenderse mutuamente. ¿Puedes imaginar un mundo donde no existen los malos entendidos? La confusión de lengua vino cuando el hombre quiso hacer su propia voluntad aparte de Dios. Aparte de Dios, sobre Dios y en lugar de Dios. El problema de Babel no radica solo en la diferencia de idiomas, sino en la variedad de pensamiento, mentalidad, intención, motivación. Cuando cada hombre busca la propia gloria, no podemos entendernos. Cuando cada uno lucha su propio interés, hay disensión. Dios no está en contra de la diversidad, ya que así nos creó. El apóstol Pablo dice que todos somos miembros de un cuerpo y cada miembro es diferente y único, pero todos funcionan en unidad cuando cada uno está conectado a la cabeza y se somete a ella. Y como ya sabes, la cabeza del cuerpo es Cristo. Si queremos que la humanidad alcance unidad, debemos dejar de construir nuestros propios imperios. Tenemos que dejar de realizar planes individuales. Debemos conectarnos con el plan de Dios, con el plan divino, con la cabeza, y así cumpliremos cada uno el propósito por el cual hemos sido creados. Si queremos entendernos entre nosotros, debemos poner a Dios antes que nuestros propios egos. El profeta Sofonías habla acerca de los últimos días, en específico del día de la ira y el juicio. En esos días se va a revertir la consecuencia del pecado de la Torre de Babel. Te invito a que lo leas, Sofonías capítulo 3, versículo 8 y 9. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos
pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que le sirvan de común consentimiento. La frase pureza de labios significa limpiar la lengua, el idioma, aclarar. Algunos comentaristas interpretan esto como el regreso a un solo idioma. No solo eso, sino que nos comprenderemos, nos vamos a entender. ¿Por qué? Porque todos invocarán el nombre de Dios, en lugar de buscar hacerse un nombre famoso, como en Babel. Lo que me llama la atención es que, después del incidente de la Torre de Babel, la Biblia presenta la genealogía de Sem. Génesis capítulo 11, versículo del 10 al 26, la cual sirve de introducción a la historia del patriarca Abraham, antes llamado Abraham, cuyo destino sería restaurar el nombre de Dios en la historia de la civilización. Lo primero que Abraham hizo al llegar a Canaán fue subir a Betel, construir un altar y proclamar el nombre de Dios. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Unos construían una torre para hacerse Dios, y lo primero que hace Abraham es construir un altar para proclamar el nombre de Dios. Génesis capítulo 12, verso 8. En la genealogía de Sem se hace una mención especial de Taré. Taré fue el padre de Abraham. Y antes de avanzar a la historia de Abraham, esto lo veremos próximamente, es importante conocer a los patriarcas cercanos de este patriarca, algunos de los cuales surgirán de nuevo, y lo vamos a ver en estos estudios bíblicos. Génesis capítulo 11, verso 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán en la presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril y no tenía hijo. No solo Abraham salió de Ur de los Caldeos, sino también su padre Taré. Y según la tradición judía, ellos salieron de Ur porque el rey había matado a Harán, padre de Lot, hermano de Abraham. Sin embargo, no fueron lejos, no cruzaron el río, se asentaron no muy lejos de Ur y allí fundaron el pueblo de Harán, en memoria del hijo fallecido de Taré. Génesis capítulo 11, versículo 31. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán, y allí se establecieron. Los días de Taré fueron 205 años, y murió Taré en Harán. La familia de Taré se quedó en Harán, pero Dios llama a Abraham a seguir su camino, lo cual veremos próximamente. De esta manera vamos a hacer una conexión, un enlace entre la Torre de Babel y Abraham. Babel, que significa confusión. Y eso es a lo que ha venido el enemigo. A eso ha venido Satanás a nuestras vidas, a confundirnos, a meter en nuestra mente pensamientos de que tú y yo lo podemos lograr sin la ayuda de Dios, de que tú y yo podemos ser el Dios de nuestras vidas, de que tú y yo podemos gobernarnos a nosotros mismos. Ese es el pensamiento que mete Satanás. Lo hizo en Nimrod. Y Nimrod lo hizo a todas las personas para edificar esa torre. ¿Qué torre estamos edificando en nuestra vida que nos está apartando de Dios? Es tiempo de buscar a Dios y, como hizo Abraham, levantar un altar, glorificar a Dios, derribar toda torre que se levanta en nuestra vida. Este ha sido el estudio bíblico, la Torre de Babel.